Ahora bien, cuando yo me refiero a los judaizantes del siglo XXI, es un movimiento que ha surgido dentro de las iglesias evangélicas o liderado por gente que estuvo dentro de las iglesias evangélicas, que empezaron a ser influenciados por hombres que, al igual que en el tiempo de Pablo y cuando se escribió esta carta, estos hombres empezaron a pensar y a decir, un momentito, no puede ser que ahora porque somos cristianos no vamos a guardar el sábado, no vamos a celebrar la fiesta judaica, no nos vayamos a circuncidar, no vayamos a hacer todo lo que la ley judaica enseñaba. Recordemos que las leyes de los judíos en parte fueron las instrucciones que Dios les dio a través de Moisés y que están contenidas en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomios y en Números. Pero también a través de los siglos, los judíos inventaron distintas interpretaciones de esa ley y las hicieron, las convirtieron en una herramienta de manipulación y las convirtieron más que en una forma de adorar a Dios y de obedecer a Dios, las convirtieron en una religión. Entonces, los judaizantes de hoy en día lo que pretenden es mezclar los principios del cristianismo con los principios del judaísmo. Y cuando usted hace eso, usted lo que está diciendo es, lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Dice algunos judaizantes o mesiánicos, yo creo en Cristo, yo creo que Él es el Mesías, yo creo que Él murió en la cruz por mí, pero yo tengo que guardar el sábado, porque si no guardo el sábado no me puedo salvar. Yo me tengo que poner un kipá, y si no estoy circuncidado, me tengo que circuncidar. Y no puedo celebrar la Navidad, sino la fiesta de las cabañas. Y tengo que celebrar el Yom Kippur. Y tengo que celebrar el Shana Tová. Y tengo que llamar a la Biblia, no Biblia, sino Torah. Y tengo que llamar a Dios, no Dios, sino el Eterno. Y no puedo decir Jesucristo, sino Yahshua Meshiach. Y no puedo decir pastor, sino Roé. Y no puedo... Entonces empiezan a mezclar la idiosincrasia judaica con el lenguaje cristiano y hacen toda una mezcolanza, pero al final, en el fondo, lo que hay es, necesito hacer algo para ser salvo, porque lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Necesito tener el control del asunto. ¿Y cómo sé yo que tengo el control del asunto? Porque estoy cumpliendo con los 10 mandamientos, porque estoy celebrando la fiesta, porque me estoy poniendo el kipá, porque no como cerdo, porque no hago esto. Entonces, cuando la gente empieza a creer que está cumpliendo con una cantidad de cosas, le da una sensación de seguridad porque la cosa está bajo su control. En cambio, depender de lo que Cristo hizo en la cruz, y yo nunca he visto a Cristo y no sé si eso es verdad o no, no le da seguridad. Pero ahí está el asunto de la fe. Ahí es donde está el asunto de la fe. No confiar en mí, sino en lo que Dios hizo por mí. Entonces, básicamente eso es. Pero esto que yo acabo de decir es un brochazo acerca de lo que vamos a estudiar más adelante acerca de estos grupos judíos. ¿Ok? Dame un segundito que Carlos Conde creo que quiere decir algo. A ver, Carlos. Nos quedan 10 minutos para terminar. Sí, creo que inclusive hasta en el libro de Isaías, creo que en el capítulo 64, habla sobre todas nuestras justificaciones son vistas como trapos de inmundicia. Creo que está en el versículo 6 del capítulo 64. Y eso es lo que quería resaltar. Así es. La Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y trapo de inmundicia era lo que las mujeres se ponían en lugar de lo que hoy en día se llaman toallas sanitarias. Así de inmunda. A ver, Carlos Carbonell, creo que quiere agregar algo o preguntar algo. Sí, pastor. Yo diría que no, la vida cristiana realmente es bastante dura y fuerte y tenemos que siempre pedir al Señor que nos fortalezca para permanecer en ella y ser constantes. Porque si Pedro, después cuando empezó a predicar llegó a fallar y falló, porque una de los momentos donde Pablo
se pone bravo pues, con respecto a él, es precisamente como cuando ve que Pedro era predicando, como decir, otro evangelio. Entonces, si Pedro, que vivió y vivió con Jesús al lado, o sea, en vida, llegó a hacer esas cosas, nosotros tenemos que tener más fortaleza y pedir al Señor para que esas cosas mucho más no nos sucedan a nosotros. Pues. Bueno, Carlos, ajá, Mariela, dime. No sé si será para la próxima clase, no sé. Lo más seguro, porque ya estamos terminando. Exacto. Una vez, en un diciembre, en el trabajo, yo de regalitos llevé bolígrafos cristianos. Jesús vive, Cristo te ama. Entonces yo les repartí a varios compañeros y cuando le llegué a uno, yo no sabía que él era judío, yo le doy uno que dice Cristo te ama. Entonces él me dijo, Marielita, no me dejes este Cristo te ama, dame este, Jesús vive. Le digo, mi alma, si eso es lo mismo. No es lo mismo. Claro, yo no le quise ahondar en la cuestión porque tenía que seguir repartiendo bolígrafos. Pero ¿por qué los judíos dicen que Jesús y Cristo no es el mismo? O sea, ellos no ven a... Lo que pasa es que Cristo quiere decir el ungido. Y ellos ven a Jesús como un profeta. Algunos lo odian con todo su corazón. Pero los judíos un poquito más light, no es que lo odian, sino que lo consideran como un profeta, como nosotros consideramos a Mahoma, a Confucio, a Buda y a esos tipos espirituales. Ellos ven a Jesús como un líder espiritual, como un líder religioso, pero no lo consideran como Dios, ¿ok? Ni mucho menos como el Mesías. Entonces, llamarlo Cristo para ellos es decir que Él es el ungido y ellos no te van a aceptar eso, ¿ves? Entonces, Ana Yancy. Antes de que Nayansi me hable, Carlos, eso que dijiste ahorita de Pedro es interesante y va a ser una de las partes más emocionantes de este estudio cuando analicemos la discusión que tuvieron Pablo y Pedro. Muy bueno. Adelante, Nayansi. Sí, pastor. Quería aclarar una cosa. Están los judíos que son judíos, ¿verdad? Que están esperando la primera venida de Cristo, ¿verdad? Y están los judíos mesiánicos que ellos mezclan el cristianismo con el judío, como el que mezcla el catolicismo con el cristianismo, es decir, bautizan a los niños, pero siguen algunas cosas que seguimos nosotros y así mezclado, no quieren dejar la iglesia católica y estos no quieren dejar las costumbres judías, ¿verdad? Sí, bueno, eso que acabas de decir es muy importante, ese es otro aspecto que vamos a estudiar en detalle en las próximas semanas, pero solamente te puedo adelantar lo siguiente. Si yo soy israelita, nacido en Israel, estoy acostumbrado, cuando nací me hicieron mi circuncisión si soy hombre, si he sido levantado guardando el sábado, en fin, si he sido levantado celebrando la fiesta, no como cerdo, no mezclo la leche con los mariscos y con otras cosas más, con la carne, si estoy acostumbrado a comer comida kosher, en fin, si hago todas esas cosas y por la obra de Dios, del Espíritu Santo, yo me convierto al cristianismo y yo deposito mi fe en Jesucristo y yo creo que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador y sigo celebrando y practicando esas cosas porque simplemente estoy acostumbrado a hacerlas y porque no ofenden a Dios, pero Dios sabe que mi fe, mi confianza está puesta única y solamente en lo que Cristo hizo en la cruz. Yo puedo ser perfectamente un cristiano y seguir celebrando de esa forma mi vida, porque esos fueron principios que dio Dios para el pueblo de Israel. Lo que no puedo hacer es ser judío, haberme levantado de esa forma, decir que ahora creo en el Mesías, que creo en Cristo, que acepto a Jesús como mi Salvador y además de eso celebrar todas estas cosas para poder sentir que estoy complaciendo más a Dios que a aquellos que no lo hacen. Porque si ese es el caso, entonces estoy confiando o le estoy agregando. ¿Ok? Ahí, o sea, Damar, ya te voy a dar la chance. Cuando yo le agrego algo, cuando yo le pongo un bastón al sacrificio de Cristo, ahí me estoy enredando porque estoy depositando mi fe en otro además de Jesús. Damar, mi esposa.
Ahora sí, el micrófono estaba muteado. No, primero, bueno, quiero dar las gracias a mi esposo porque me ha invitado varias veces y hoy, gracias al Señor, he podido estar aquí. Ustedes saben que cuando uno vive en este país, una vez tiene una vida muy complicada y a veces le cuesta priorizar, pero bueno, hoy pude detenerme y doy gracias a Dios por eso. Yo creo que quienes tenemos bueno, ahí está la musiquita que dice que estoy haciendo otras cosas. Quienes tenemos un trasfondo de que no nacimos, por ejemplo, en mi caso, yo no nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Tengo un trasfondo, por ejemplo, en mi caso, creo que es el de muchos también católicos. Es muy difícil deslastrarse, separarse. Esa es una de las cosas más difíciles que hay cuando uno se convierte. Yo me convertí hace muchos años, hace 20 y tantos de años, ¿verdad? Pero no es cosa sencilla. Y es una cuestión de fe, de rendirse al Señor. Y creo que desde ahí también la importancia de Gálatas, de no tener que, muchas veces también nos convertimos en legalistas también aún dentro de la religión, y es lo que le pasa a estos grupos judaizantes que queremos agregarle algo al sacrificio de la cruz. Nos parece que, y es una de las cosas más difíciles que hay cuando uno le va a hablar del evangelio a alguien que tiene su fe de otra manera, decirle, mira, el sacrificio de la cruz es suficiente, la sangre de Cristo es suficiente. Pues no es fácil para alguien que tiene otros paradigmas, que tiene otras formas de pensar, ¿verdad? Pero imagínense hacerlo al revés, que es lo más grave de mucha de esta gente, que para mí por lo menos es mucho más grave, porque en el caso de ellos muchos nacieron en hogares cristianos, muchos fueron criados, formados en iglesias cristianas, y que después de eso le agreguen algo, a mí me parece mucho más aberrante, mucho más complejo, mucho más, yo no sé, porque yo no, por supuesto no soy Dios para decir cuán malo es una cosa con respecto a la otra, pero a mí me parece mucho más grave, ¿ok? Mucho más grave que el que ya viene con una carga. Por ejemplo, como Martín decía, mira, yo me convertí, pero sigo teniendo mis costumbres judías, y quizás muchas de esas costumbres judías no van contra mi nueva fe, pero tener una fe en Cristo, haber crecido en una fe en Cristo y que después me dejo convencer, envolver, y ahora quiero agregarle el sacrificio de la cruz otra cosa, a mí me parece mucho más difícil de aceptar, de poder entender realmente, ¿eh? Eso es lo que quería comentar. No es porque sea mi esposa, pero excelente comentario, porque no solamente, como dijo mi esposa, está el aspecto de aquellos que siendo idólatras, ¿verdad? Vienen al evangelio y siguen confiando a veces en la idolatría. Pero alguien que haya conocido la verdad, y yo conozco varias personas que conocieron la verdad, que se levantaron en iglesias cristianas y que con el transcurso del tiempo empezaron a leer ciertos libros, a escuchar ciertas explicaciones acerca de la ley, les llamó la atención y las letras los envolvieron, la teoría los envolvió, y hoy en día han caído en el error, como Pablo lo llama aquí en Gálatas, han caído de la gracia. Pero bien, hermanos, y son exactamente las 7:30, yo quiero ser muy estricto con el tiempo porque quiero autocontrolarme. Creo que ha sido una clase enriquecedora. El video yo se los voy a compartir para que lo puedan repasar. Ya hemos analizado todos los aspectos, digamos, generales. Quiero terminar enviándole un saludo a una hermana que siempre está pendiente de estos videos, que es la hermana Mayra. La hermana Mayra es una hermana muy especial de nuestra iglesia de Estrella de Belén, que me aprecia, me ama mucho, y yo también la amo a ella, a su esposo Jorge Muth. Espero que el hermano Jorge Muth también esté bien, y estoy diciendo esto para que cuando ellos vean este video reciban de mi parte un abrazo y un abrazo de parte nuestro. La hermana Mayra es alguien muy especial que espero que en algún día podamos tenerla aquí en una de estas reuniones.